Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 4 de Diario de un Esperista. Hoy es día 11 de marzo del 2015 y bueno, pese a las pocas ganas que tengo de dedicar eh, mi tiempo a hablar de jabalíes por el tema que os comento en el podcast anterior, me he decidido a hacerlo porque la verdad es que quiero darle una buena vidilla a este ratito que pasamos juntos. En este podcast, que voy a titular Días de pocas expectativas, grandes trofeos, os voy a contar un poquito mi experiencia. No digo que sea algo generalizado, no digo que le ocurra a todo el mundo, digo lo que a mí me ocurre habitualmente. Y, y lo que me ha pasado bastantes veces. No digo que sea siempre o que siempre me haya pasado, pero en muchas ocasiones sí que me ha ocurrido. ¿Cuántas veces vamos de espera y esperamos que nos entre ese animal que todos añoramos, en el cual vemos señales en el cebadero, el cual creemos que más o menos entra de forma asidua y no hemos obtenido el resultado que buscamos? Realmente lo estamos esperando, esperamos hasta un límite de hora que nos ponemos habitualmente. Al siguiente día vemos que la siguiente espera vemos que ha vuelto a entrar y volvemos a incrementar otra vez las horas en las que estamos puestos. Tampoco obtenemos resultado, el aire va bien, tenemos todas las condiciones a nuestro favor, pero no ocurre, no entra ese animal que esperamos. Puede que entren otros, pero no el animal que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, algo debe pasar, ¿eh? A mí me ha ocurrido que mis últimos mejores jabalíes, quizás en estos 3, 4 últimos años, ha sido algo curioso, porque aquellos días en los cuales menos expectativas había de obtener un resultado interesante y que entrara un animal de unas características y un porte importante de verdad, ha sido el día que realmente me he hecho con ese animal. Evidentemente, en las esperas, el saber y la constancia tienen su recompensa. Y la constancia también. O sea, la constancia tiene mucho que ver, ¿eh? De perseguirlo, de ir a por él, de no cansarse, bueno, de ser un poquito más cabezón que ese animal, ¿eh? Pero me lleva a hacer alguna reflexión. Y, por ejemplo, suele ser la siguiente, que generalmente y sobre todo durante el primer mes de apertura de unas esperas, los animales más confiados son aquellos que se llevan los primeros tiros. A ver, yo soy selectivo con los animales, pero aún así hay veces que entran animales que son muy tirables, animales que tienen un cuerpo respetable y que, bueno, luego desgraciadamente la boca no les acompaña, ya pueden tener un poquito más o menos de dentadura, pero no realmente esos animales que todos buscamos. Entonces, posiblemente cuando vamos a las esperas, al principio del todo nos precipitamos y tiramos a cualquier animal que entre. Esa es una de las primeras reflexiones. Quizás para hacerlo de forma perfecta deberíamos esperar un poquito más, dejar pasar aquellos animales que, aunque nos parezcan tirables, no consideramos que sean trofeo, y seguir con nuestra espera. Pero luego tenemos otras reflexiones. Realmente los animales solitarios prefieren la tranquilidad del comedero. Estamos hablando de generalmente un cebadero. En el ámbito natural
es un poquito diferente. Pero estamos hablando de comederos artificiales, de cebaderos que normalmente nosotros utilizamos, o que yo utilizo, y que, bueno, muchos de los esperistas utilizáis. Repito, prefieren la tranquilidad del comedero, prefieren no estar rodeados de primales, hembras, rayones, etcétera, porque posiblemente no es que sea que nos precipitemos, sino que esos animales entran muy de tarde en tarde e intentan no coincidir con otros animales de menor porte, más pequeños y de alguna manera pues menos interesantes para nosotros. O hacemos una tercera reflexión. A final de temporada, en vez de al principio, es cuando se suelen cazar los mejores ejemplares, porque pese a estar más escarmentados, pese a estar más tocados, son realmente los últimos supervivientes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tenemos cierta posibilidad de abatirlos de forma más fácil entre comillas, que todos me entendéis cuando hablamos de jabalíes, y más de jabalíes grandes. Porque posiblemente si se ha asustado o de alguna manera escarmentado a ciertas piaras relativamente jóvenes o animales primales o jóvenes de 1 o 2 años y ya no aparecen por el cebadero, entonces no están en la zona y aquellos animales más grandes que tienen también ubicación en ese territorio son los que entran al cebadero. Siempre entran con mucho miedo y comen muy poco. Luego al final relataré un caso que me pasó este año pasado. Bueno, y esto nos lleva incluso a otra reflexión más, y es que yo creo, realmente, es mi opinión, no estoy diciendo ni que sea la buena ni que sea la única. Esto es un debate para que cuando todos lo escuchéis reflexionéis, lo penséis y como siempre, si queréis, incluso me enviéis algún correo o algún comentario. Y es que realmente los machos buenos pelean por estos comederos. Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. He visto animales tremendamente buenos que han entrado con alguna piara y han comido con ella y más o menos han hecho prevalecer su jerarquía, pero han sido contadas ocasiones. Generalmente, los machos que valen realmente la pena han sido animales que, como es normal, han entrado solos y han entrado cuando casi el cebadero estaba despoblado de otros animales. Primero, puede ser porque no se confían de una comida no natural, o que no provee el monte, y luego, por otro lado, es que no quieren competir por esa comida. Prefieren dedicar sus esfuerzos en otras lides. Esa es mi opinión. Cuando ese cebadero queda ya despoblado y no tienen que pelearlo, en sus pasos pueden acercarse, comer de forma un poquito más regular y por lo tanto nos resulta algo más cómodo el poder avistar a alguno de ellos. Eso es una reflexión que lanzo al aire. Hay 3, 4, 5 conclusiones, unas a favor, otras en contra, todas pueden ser válidas. Por ejemplo, también me he dado cuenta, aunque ya utilizaremos un podcast específico para el tema del cebado, cómo y con qué cebar, personalmente, y por lo menos en mi zona, he comprobado que los animales que tienen un porte realmente interesante toman bastante mejor el cebadero o el comedero si la comida está esparcida en un amplio terreno y no está amontonada.
¿vale? Generalmente y por diferentes motivos, por controlar un poquito más las entradas, porque nos sea luego de noche más fácil el tiro, por, bueno, diferentes motivos, generalmente solemos realizar los cebaderos en un punto determinado, amontonando la comida, esa gran cantidad de comida que se ha echado, pues en muchas ocasiones se tapa incluso con piedras para que haga un poquito más de ruido y se pone incluso alguna piedra pues un poquito más clara para tomarla como referencia en el disparo. Pero no es la mejor manera para que los animales grandes tomen el cebadero, por lo menos desde mi experiencia. En mi experiencia, los animales más grandes entran mejor al cebadero cuando esta comida está dispersa, cuando esta comida está muy dispersa. Estoy hablando de tener la comida echada, pues a lo mejor en 40 metros cuadrados, 30 metros cuadrados como mínimo y esparcida. No en montoncitos, sino en grano suelto, esparcida por toda esa superficie. Claro, eso dificulta bastante el tiro en la noche. Si hay algo de luna o de un poquito de luna, de media luna para adelante, sobre todo, no hay problema porque se localiza muy bien el bulto y se puede disparar sin ningún tipo de problema. Pero cuando la noche es cerrada, muy muy cerrada, noches que generalmente suelen preferir estos animales que son tan grandes, es bastante más complicado ubicarlos y el disparo es más complicado. Pero la entrada del animal suele ser más franca que cuando esa comida está amontonada. Por lo tanto, creo que es una mejor forma de atraerlos. Así que generalmente, cuando las esperas están un poquito avanzadas y para dar paso a estos animales un poco más grandes, yo sí que suelo esparcir un poquito más la comida, de lo que hago habitualmente. Luego también, otra reflexión es ¿por qué matamos esos animales más grandes? O por lo menos en mi experiencia, repito, abatimos esos animales más grandes cuando casi están finalizando las esperas, cuando ya se llevan varios meses detrás de ellos, por otro motivo, y es que en general todos los animales se vuelven más cuidadosos, pero el cazador también se vuelve más cuidadoso. Y aunque yo tengo normalmente un puesto más o menos siempre fijo, no es algo que sea obligatorio, me explico. Yo llego al puesto desde donde tengo preparado para sentarme y para tener un buen campo de visión y de disparo, y por el motivo que sea, porque a lo mejor veo una piedra movida más cerca de lo habitual o por cualquier otro motivo, suelo retirarme a un segundo o incluso a un tercer puesto algo más alejado, ¿vale? Puesto de sentarme. La comida está en el mismo sitio, pero yo me suelo alejar un poquito más. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, los animales ya están bastante más tocados y por lo tanto al estar más tocados toman incluso aún más precauciones y suele ser más complicado. Por ello, creo que también puede ser por eso, porque incrementamos aún más, y no lo hago yo solo, lo hace más gente que conozco, incrementamos un poquito más también la distancia de tiro, y al incrementar un poquito más la distancia de tiro, que entren animales de un porte pues realmente interesante, creo que es también un factor que apoya la tesis que estamos hablando, ¿no? Que en días en los que no te esperas nada porque las entradas son muy poco constantes o casi inexistentes, pues te encuentras con un animal muy bueno y puedes hacerte con él. Por ello, creo que también es otro de los factores que puede influir. Un poco expuesta toda esta explicación, y que desde mi punto de vista, como ya os he dicho, creo, y vuelvo a repetirlo, es mi opinión, no tiene por qué ser ni la mejor ni la única, creo que los animales grandes no comparten el cebadero, o no quieren luchar, no es que no lo compartan, mejor dicho, no quieren luchar por la comida de un cebadero. Si fuera un sitio natural sería otra cosa.
Pero os relato el caso de un compañero, de mi compañero, bueno, de mi gran compañero, ¿no? Aquel que empezó casi conmigo las esperas y aún seguimos juntos en lo que podemos, porque él suele cazar en más sitios que yo incluso. Y, y os pongo un caso muy concreto. Este año pasado, primer día de esperas de apertura, y en un cebadero, preparado para tal efecto con un par de meses de antelación, sin demasiado cebado, se sienta, empieza a esperar y mató 3 pedazos de navajeros. No estamos hablando de macarenos de 8 años, pero estamos hablando de 3 navajeros muy buenos en la misma noche. 3 navajeros muy buenos en la misma noche, en el mismo cebadero. Separados, cada uno cayó separado del otro posiblemente en una distancia de 10 o 12 metros. Menos uno que volcó hacia el barranco y hubo que recuperarlo del barranco. Pero vamos, increíble. 3 animales de más de 70 kilos largos tirando por debajo y con una boca más que respetable en el mismo puesto la misma noche. Increíble. Esto casi desmonta todo lo que he expuesto anteriormente. Pero son casos que se dan. Son casos que se dan. Y os puedo asegurar que lo he visto con mis propios ojos y ayudé a sacar esos animales con mis propias manos y con mi propia espalda. O sea que os lo aseguro. Pero ahora os cuento también otro caso de este año pasado con un jabalí en uno de mis puestos. Durante toda la temporada había ido cazando en ese puesto, había ido esperando en ese puesto, había abatido ya cuatro jabalíes buenos normales, en el puesto, y estábamos casi rozando las últimas noches de espera. Os quedarían 3-4 noches de espera, después de casi 3 meses o 3 meses y pico detrás de estos animales. Y bueno, revisando durante la última semana el comedero, realmente las señales eran casi inexistentes y solamente me llamaba la atención que siempre había 1 o 2 piedras pequeñas, además, que podía haber sido cualquier otro animal. Las grandes prácticamente no las tocaba. Piedras que eran pequeñas estaban volteadas. Y el terreno estaba extremadamente seco como para poder ver cualquier otro tipo de señal. Entonces, de alguna manera, me hizo pensar que o bien era un jabalí muy bueno el que entraba, que suelen comer muy poquito, por lo menos en mi zona, o era algún tejón o algún otro animal que fuera capaz de dar vuelta a una piedra. Pero en fin, el caso es que, como siempre, y siguiendo mi instinto, utilizo un segundo puesto de donde me siento, más largo, aproximadamente a unos 100 metros, más o menos, de la comida, y me propongo a esperar sin ninguna expectativa, como reza el título del podcast, ¿vale? Pero bueno, la fe, las ganas y quizás algo de experiencia hicieron que no me desanimara. Fue pasando la tarde, cayó el sol. Una vez que cayó el sol empezó la penumbra. No había absolutamente nada de aire, no había absolutamente nada de ruidos extraños. Un atardecer normal, sin que nada presagiera que iba a entrar un jabalí. Se hizo de noche e incluso pasó cierto tiempo hasta que oí muy lejano un pequeño chasquido de una rama. En ese momento todos mis sentidos alerta, ¿vale? La entrada por donde venía el jabalí era una entrada que conozco de ellos y la verdad es que tardó aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora entrar. Desde el primer clic que oí, hizo diferentes paradas, venteos, escuchas, y entre sonido y sonido que yo
podía localizar en el monte, evidentemente, cuando pasaban los minutos parecía que se lo había tragado la tierra, como todos estos animales que son relativamente importantes. Total que, por no hacerlo mucho más extenso y por no alargar mucho más el podcast, os comento casi el resultado final. Vamos, en el momento en que ya habían pasado esos 45 minutos o una hora, de golpe y porrazo, siento un arramblón de leña, de tierra, porque hay un ribazo antes de bajar a la comida, hay un pequeño talud de tierra, y de momento ya oigo ¡pum!, el golpe de caer con los pies en la tabla donde estaba el cebadero. Y vuelve a quedar separado unos minutos. A partir de ahí empiezo a escuchar cómo masca algún grano suelto de maíz, que es lo que tenía en ese momento en el cebadero. Había muy poquita luz, muy poquita, pero bueno, cuando hable de mi equipo ya hablaré del visor que utilizo y demás, que pese a no ser un gama altísima, estoy contentísimo con él. Y bueno, me eché el rifle a la cara con todo el cuidado del mundo, conseguí distinguir el bulto entre las diferentes matas que hay en el terreno, encendí la luz, disparé, ¡pum!, cayó al suelo sin ningún tipo de problema, primer disparo, como un taco al suelo, y una vez que estaba en el suelo me decidí a observarlo con detenimiento y no me parecía grande, no me parecía tan grande como yo creía por el comportamiento que había tenido y por las pistas que me había dado anteriormente. Pero claro, estaba a 100 metros del puesto y bueno, me dispuse a hacer lo que hago siempre. Una vez que he abatido un animal, empiezo a recoger tranquilamente y lentamente. Me fumo un cigarro con mucho cuidado, porque no debería, pero lo hago. O sea, no debería, primero por la salud y segundo porque, aun teniendo toda la precaución del mundo, es poca en el monte. Y bueno, bajo. Y a medida que voy bajando a recoger el jabalí, me doy cuenta que cada paso que andaba el jabalí me parecía más grande, cada parada que hacía para mirarlo, hasta que llego prácticamente a 10-15 metros de él, donde ya veo que es un animal muy considerable, con una boca también muy considerable, y es un animal que había estado esperando durante todos los meses anteriores y no había aparecido, y durante casi la última semana de esperas, cuando menos expectativas había, me hago con ese gran trofeo. ¿Casualidad? No casualidad. En fin. Hemos expuesto absolutamente todos y cada uno de los puntos que yo en los cuales yo reflexiono o yo pienso y que nunca se llegan a esclarecer, ¿eh? Así que ahí lo dejamos. Vosotros mismos podéis hacer vuestro propio planteamiento y vuestra propia reflexión, pero yo creo realmente que los grandes animales y grandes trofeos en cebaderos artificiales, primero que entran con miedo, evidentemente, y entran menos, pero sobre todo cuando tienen que entrar son en los momentos en los cuales otros animales no están merodeando por la zona. Eso es lo que yo creo. Así que, bueno, chicos, no quiero extenderme más, que casi nos hemos ido a los 24 minutos y solamente desearos que os guste. Muchas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo y nada, simplemente recordar los métodos de contacto. Por un lado, correo electrónico diariodeunesperista@gmail.com. Por otro lado, usuario de Twitter @diarioesperista. Y por otro lado, recordaros que el podcast puede estar, o lo vais a poder encontrar en la plataforma iVoox, IVOOX, y que también habrá una reseña en el blog que tengo a tal efecto, que es diariodeunesperista.wordpress.com. Así que un saludo a todos, chicos.